video vas a aprender sobre las herramientas para desarrollar tu negocio. Vas a aprender a usar una aplicación que se llama Estela, generar links y vas a poder realizar algunas tareas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Recibiste un link de tu patrocinador. Un patrocinador es una persona que te invitó a hacer este negocio y es como tu mentor y te va a ayudar, y es muy importante que mantengas un vínculo de interacción con esa persona. Si ya tenés tu link para hacerte tu usuario y no está completo el ID de patrocinador, es importante que al rellenar todos esos datos puedas pedirle a la persona que te invitó a escuchar este video o a capacitarte de esta manera que te pase su ID para poder completar. Vas a completar todos tus datos y te vas a dar de alta en el sistema. Y una vez hecho esto, tenés tu oficina digital. Este es tu usuario y contraseña que vas a tener que guardar porque lo vas a usar un montón. Este usuario lo podés administrar desde una página web, nuskin.com, logueándote con el usuario que te acabas de hacer, o en esta aplicación que se llama Estela. Esta aplicación es para manejar tu oficina digital. Es una aplicación donde vas a ver tus volúmenes, tus ventas, tus clientes, tus equipos de venta, vas a poder ver tus comisiones, vas a ver muchísima información. Pero hoy te voy a ayudar a generar los links más importantes para iniciar con tu negocio. Es importante que sepas que para loguearte vas a usar ese usuario y contraseña que hoy te creaste, que puedes usarlo tanto en la web como en esta aplicación. En tu aplicación de Estela vas a poder generar links, y esto es muy importante para desarrollar tu negocio, porque lo que hacemos es conectar productos con clientes y a las personas con la oportunidad de emprender. Entonces, de los 4 links que vas a generar, uno es el link de afiliada. Este es el link que le vas a pasar a una amiga o un amigo tuyo que también quiere vender y compartir nuestros productos. El otro link que vas a hacer es el link miembro. Ese link es solo para vos. Solamente lo vas a usar vos para tus compras. Otro link que podés generar es el de clientes, que va a servir para todos tus clientes. Y lo otro que vas a aprender a hacer es a generar una oferta. ¿Qué significa esto? Que si yo subo hoy una historia en Instagram consumiendo el colágeno o contando que voy a empezar a consumirlo y quiero generar una venta, o sea, monetizar esa recomendación, puedo poner en una historia que todas las personas que quieran consumir desde ese link que generé en esta aplicación van a consumir, van a comprar desde ese link, y esa venta va a estar ligada a mi oficina y voy a poder hoy mismo ver mi comisión. Entonces, lo primero que te voy a enseñar es hacer un link miembro. Para eso vas a iniciar sesión en Estela con tu usuario y contraseña. Vas a ir a los 3 puntitos donde dice más y vas a poner acceder a invitación. Cuando se te abra la próxima pantalla, vas a elegir tu mercado, donde vos vas a poder comprar tus productos y te van a llegar a la puerta de tu casa. Entonces, si vivís en Argentina, vas a elegir el mercado de Argentina, pero si vivís en México, vas a elegir el mercado de México y vas a poner el tipo de invitación que estás haciendo ahora. El tipo de enlace que estás haciendo es tu usuario miembro. Entonces, vas a elegir el del medio que dice miembro. Lo otro que vas a hacer es simplemente copiar este link para poder pegarlo en tus notas o pegarlo en una web. Una vez que pegas este link en una web, te va a dar para completar todos los campos para generar tu usuario miembro. Ahora, ¿para qué quiero un usuario miembro? Para hacer mis compras. ¿A nombre de quién voy a hacer este usuario miembro? A nombre de un familiar. Por ejemplo, yo lo tengo a nombre de mi mamá. Entonces, desde el usuario de mi mamá, voy a comprar yo los productos que son para mí. Y acá es donde me vas a decir, pero Tania, ¿por qué no compro desde mi usuario de afiliada? Porque la comisión va para el upline. Entonces, si yo compro desde un usuario de miembro, es decir, de mi mamá, la comisión ya va para mí. Esto es algo que hacemos para favorecer a las personas que están iniciando con el negocio. Les enseñamos a comprar desde el usuario miembro para que ellos puedan, o sea, vos puedas desde ya ver una comisión. Entonces, lo que vas a hacer es copiar en una web este link miembro que acabas de generar y vas a poder completar con todos los datos de tu familiar que va a servir de cuenta miembro para realizar tus compras. Ahora te voy a enseñar a cómo crear una oferta.
Todo esto te puedes descargar en los PDFs que te dejamos acá a mano para que puedas también no tener que pausar el video, sino que seguir el PDF. Está toda la información en el que dice instrucciones para crear una oferta beta. Si te salió una venta, por ejemplo, de un colágeno y vos querés crear este link para compartirle a la persona, vas a iniciar sesión en tu aplicación de Estela, vas a ir a donde dice oferta y eso te va a abrir otra página para que pongas crear una oferta. Acá lo que vas a elegir es grupo o oferta personal. Generalmente elegimos grupo para que ese mismo link te sirva para muchas personas. Lo otro que vas a cliquear es precio minorista para que tu cliente pueda pagar full price y vos puedas tener una comisión de esta venta. Vas a elegir la ubicación de la persona que va a comprar. Si tu clienta está en México, elegís México. Si tu clienta está en Australia, elegís Australia. Es muy importante que sepas que el país que tenés que elegir es el de donde vive la clienta. Después vas a agregar un producto, el que vos quieras, o los productos que vos quieras que estén dentro de esta oferta, y listo, vas a poder copiar y pegar este link donde vos quieras. Esta oferta también puede tener una fecha de vencimiento, específicamente cuando querés cerrar una venta, y podría tener algún descuento en alguna ocasión especial por el mismo motivo para cerrar una venta. Este link le podés pasar a tu clienta, lo podés copiar en una historia. Este link te sirve para que esa persona entre y ya tenga su carrito cargado con la oferta que vos le hiciste, que puede ser personalizada para esa persona. Lo otro que te voy a enseñar el día de hoy es a comprarte tu propia suscripción de colágeno. Si te acordás, podías hacer un usuario de afiliado para una amiga que quiere vender, podías hacer un usuario miembro para tus compras y ese, que en mi caso está a nombre de mi mamá, es el que vas a usar ahora para comprar tu suscripción de colágeno. Entonces, vas a entrar a una página de nuskin.com y vas a iniciar sesión con el usuario miembro que te creaste. En mi caso, es el usuario a nombre de mi mamá, donde yo hago mis propias compras. Entro a nuskin.com, me voy a loguear como Susana, que es el nombre de mi mamá, susana@hotmail.com, y voy a iniciar sesión con esta cuenta miembro. Si bien puedo usar el buscador, otra de las maneras de encontrar un producto es ir a la parte de líneas de producto, Beauty Focus Collagen, y seleccionar el que dice suscripción, porque en este caso yo quiero que el producto llegue todos los meses a mi casa, por eso elijo una suscripción, se va a debitar automáticamente de mi tarjeta todos los meses y yo voy a tener el producto en mi casa todos los meses. Esta suscripción yo la puedo pausar, cancelar cuando yo quiera. Es muy fácil de utilizar mi usuario miembro donde hago mis compras. A continuación voy a ir a mi carrito donde aparece mi suscripción y voy a poner a donde dice continuar al pago de la suscripción. Es importante que acá elijas la primera opción, que habla de no postergar esa suscripción a fechas futuras, sino que elegir la primera opción y poner continuar. El paso número 5 es completar la dirección de envío a donde querés que se envíe ese producto y completar el método de pago poniendo tu tarjeta de crédito. Donde no tenés que poner nada es donde dice tarjeta de escaneo. Ahí sirve para otra cosa que tiene que ver con un escáner, ahí no va la tarjeta de crédito. Por último, una vez cargado todos tus datos, vas a hacer clic donde dice procesar mi pedido y listo. Tu colágeno va a ir todos los meses a esa dirección, a menos que vos entres a tu usuario, administres tu suscripción y puedas cancelar o pausar o cambiar la dirección de envío o lo que vos quieras. Y por último, vamos a ponernos en acción. Como te dije antes, es muy importante que termines de ver este video y te pongas en contacto con la persona que es tu patrocinador o patrocinadora para que puedas contarle que lo viste, pero sobre todo porque acá te dejo una tarea para practicar. Es muy fácil ver y después para ponernos en acción a veces tardamos un poquito. Si quieres darle ritmo a tu negocio, te recomiendo que ahora mismo te pongas a generar un link, por ejemplo, de una oferta de un producto para practicar esto que aprendiste hoy y que le puedas mandar a tu upline patrocinador un link con una oferta, por ejemplo, de un colágeno o de una Lumi Spa. Con eso vas a haber practicado todo lo que aprendiste hoy, que es un montón y una herramienta fundamental para desarrollar tu negocio.